Vamos a dar comienzo a esta sesión y bueno, yo para mí decir que es una gran satisfacción presentar a Francisco Espinosa aquí en la universidad. Hace poco, hace apenas unos meses, lo presenté también en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, en el marco también de un homenaje. Hoy estamos aquí en el aula profesor Carriazo y espero pronto llevarlo a un aula con mis alumnos, que sería todo un proceso de descenso, ¿no? El estatus, ¿no? Más abajo. Desde el Paraninfo hasta una humilde aula de la universidad, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a esos viajes, ¿no? Bueno, digo que es una satisfacción porque Francisco Espinosa, hoy día, muchos lo conocéis, es uno de los grandes historiadores de referencia sobre la represión franquista, sobre la historiografía de la represión franquista, y digo de referencia no solo en el panorama historiográfico español, sino también a nivel internacional. El otro día, sin ir más lejos, comíamos con el catedrático de Historia Económica, Antonio Miguel Bernal, y nos dijo una noticia curiosa, ¿no? Dice que a mí cuando me pregunta, bueno, Antonio Miguel Bernal es un historiador que ha ganado todos los premios posibles, y nos decía, cuando me preguntan historiadores de la talla de Paul Preston, historiadores del ámbito internacional, siempre me preguntan por Paco Espinosa. Y lo curioso es que Paco Espinosa es un historiador formado no solo fuera de la academia, sino, habría que decir, a pesar de la academia. Paco Espinosa estudió en esta facultad en los años de la transición, hizo la carrera de Historia, y cuando él quiso plantear en los años 80 el proyecto de tesis sobre guerra civil y represión franquista, le dijeron que se olvidara de ese tema, que no había perspectiva histórica para acometer ese estudio. Prácticamente lo marginaron y Paco no cejó, y él solo se construyó la labor investigadora que hoy día ha dado tantísimos frutos. En el año 86, cuando se celebraba el aniversario de la guerra civil, se plantean hacer un libro sobre Sevilla en 1936 y tienen que recurrir a Paco fuera de la academia porque era el único que había investigado el tema de la represión en Sevilla, un libro que por cierto no vio la luz hasta 1990, después también de muchos problemas. Las investigaciones han sido de esta manera, de manera autofinanciada, como sus primeros libros también, libros que también supusieron un revulsivo en el panorama de la historiografía sobre la represión, como La Guerra Civil en Huelva, que fue autoeditado y tuvo en diversas ediciones debido también al éxito que tuvo ese libro, o La Justicia de Queipo de Llano, otro libro que también se autoeditó en 2000, que ambos han vuelto a ser reeditados por otras editoriales más grandes y con mayor poder de difusión. En este sentido, Francisco Espinosa ha continuado una labor importante en la tarea de investigación. Yo creo que ha creado una escuela, entre otros muchos compañeros historiadores, y su producción bibliográfica es enorme, inmensa, tiene títulos que forman parte ya, digamos, de la obra emblemática sobre los estudios, como la columna de la muerte, editado en Crítica, como lo que va a hablar hoy, la primavera del Frente Popular, que es el tema que nos ocupa hoy, violencia roja y azul, matar, vivir, sobrevivir, etcétera. Existe una serie de textos, o el último suyo, editado en Aconcagua Libro, que es sobre la represión en su pueblo, se llama con el título Nada inocente de masacre, un libro también muy aconsejable, que aconsejo su lectura, ¿no? Bueno, bien decir que Paco no solo ha sido un investigador, sino que también ha sido un eslabón importante en el sostenimiento del movimiento memorialista, en el que aporta criterios, y no en vano, hasta el año pasado ha sido el director científico de Todos los Nombres, que es el gran memorial hasta hoy día, el único, digamos, memorial virtual
existentes para las víctimas del franquismo en Andalucía, en Extremadura y en el norte de África. Y también formó parte de la comisión a propuesta de las asociaciones del movimiento social que iba a asesorar al juez Garzón en lo que al final se ha convertido en un verdadero dislate. El proyecto de reforma agraria en Extremadura. Bueno. Primero, muchas gracias, Ángel, eres muy amable. Saludarles a todos por haber venido simplemente, ¿no? No sé si se oye bien, sí, regular. Pues esto. Al mencionar a Ángel lo de los historiadores que nos hemos implicado en el tema de la memoria, me viene a la cabeza los nuevos conceptos que se crean sin cesar para calificarnos, ¿no? No tenemos buena fama porque se considera que hemos dejado de ser historiadores al mezclarnos con la chusma de la memoria, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada día se crea un concepto nuevo. El último que he leído, aparte ya de historia militante, que es como lo suelen llamar habitualmente para descalificarla, ¿no? El último que he leído se debe al catedrático de Historia de la Universidad de Extremadura, Fernando Sánchez Marrollo, en un artículo publicado hace cierto tiempo, que nos llama historiadores frente populistas. Entonces, bueno, pues precisamente hoy viene al caso que asumo ese nombre de historiador frente populista, porque precisamente la conferencia que voy a dar va casi sobre eso, ¿no? Sobre el tema de la reforma agraria, que parece que es una cuestión que ya no tiene nada que aportarnos, ¿no? Y sin embargo, hace poco, precisamente con motivo de un programa de televisión que seguro que más de uno habéis visto, que es el programa que se dedicó al hijo de la duquesa de Alba, ese programa, esa entrevista de Jordi Évole a Cayetano de Alba, a mí me supuso refrescarme lo que es el tema de la reforma agraria y plantearme que todavía es un tema que sigue vivo, lo que pasa es que se ha tapado con millones de euros. Cuando uno se entera de que esa familia recibe 3 millones de euros, uno dice, bueno, pero Dios mío, ¿esto qué es, no? Pero bueno, eso se ha solucionado a la manera europea, que ha sido con mucho euro y con dinero, ¿no? Son varias las interpretaciones que se han dado de la guerra civil, ¿no? Hay diversas interpretaciones, ¿no? Y algunas incluso se remontan a los inicios de la edad contemporánea, a las dificultades y problemas con los que se enfrentó España desde ese momento, ¿no? Cuando tuvo que superar el antiguo régimen y entró en esa época convulsa que es el primer tercio del siglo XIX, ¿no? ¿Qué había? Bueno, crisis política, crisis económica, crisis de un Estado siempre inacabado, ¿no? Que no acaba de tomar forma, lucha continua que además llega hasta nuestros días entre el clericalismo y el laicismo, ¿no? Esto viene ya desde principios del XIX, desde la época del trienio constitucional, desde la época de la década ominosa, y todavía hoy existe eso, ¿no? Un protagonismo excesivo del ejército, que ha sido un problema también desde aquella época, ¿no? En definitiva, crisis del Estado, ¿no? Que parece un Estado que nunca llegó a modernizarse cuando le correspondió hacerlo, ¿no? Y que tuvo peculiares vías de acceso a la revolución burguesa, a la revolución industrial, como se ha ido sabiendo a medida que se fue estudiando en los años 60, 70, 80. Y hay además otro problema, aparte de los que estoy comentando, un problema que, como decía antes, ya se considera como pasado, como superado, ¿no? Al que no siempre se le ha dado la importancia que tiene, que no es otro que la cuestión agraria, ¿no? Por razones que sería largo de explicar y que no vamos a entrar ahora, esa cuestión agraria jugaba en el inicio del siglo XX un papel fundamental, ¿no? Mucho mayor que el que le correspondía, ¿no? Pensando en otros países de nuestra zona, ¿no? Que también habían sido países agrarios, ¿no?
Pero lo cierto es que en torno a la tierra, en esa época de 1930, ¿no? Bueno, pues la tierra era fundamental, ¿no? Y hasta tal punto que era clave en el mercado del trabajo, ¿no? El 90% de los jornales giraban en torno a la tierra, ¿no? Y por consiguiente, puesto que así era, ¿no? La mayor parte de los problemas sociales, económicos, pues tenían relación también con la tierra, ¿no? Una sociedad que además era rural fundamentalmente, mal estructurada, sometida todavía al peso de las castas políticas que coparon la vida política española a lo largo del siglo XIX y muy especialmente a partir de la Restauración, ¿no? Este panorama inicial, ¿no?, es el marco en el que se presenta lo que fue la República y el golpe militar y todo eso, ¿no? Ocurre que saber cómo acaban las historias ya pasadas, ¿no?, bueno, pues nos condiciona, ¿no? Y incluso a veces nos impide realmente, ¿no? Y esto que digo afecta especialmente a la Segunda República y sobre todo y especialmente a los 5 meses de Frente Popular, ¿no? La propaganda franquista se cebó en esos 5 años de República y también intentó borrar auténticamente, que desaparecieran esos 5 meses de Frente Popular como si nunca hubiesen existido, ¿no? La argucia que se usó fue simplemente decir que como las elecciones habían sido ilegales, las elecciones de febrero del 36, pues sencillamente a partir del 16 de febrero existió un vacío legal que fue el que precisamente el golpe, los sublevados, los militares, vinieron a llenar, ¿no? Era un vacío tal que tuvieron que preocuparse por el país, ¿no? Y por increíble que resulte este argumento que estoy diciendo, fue el que se utilizó ya entonces en el informe que hace en el 38 Serrano Súñez, en una comisión especial que presidió. Y también hoy todavía se utiliza este tipo de argumento y se ataca directamente al Frente Popular como una época, bueno, que aquello conducía al soviet español, ¿no? Y eso todavía en cualquier periódico de los muchos periódicos que hay en España, digamos que son casi la totalidad, que son de derecha, cuando no de extrema derecha, ¿no? Había que ocultar precisamente que fue a partir de febrero del 36 cuando la República se planteó seriamente colmar las esperanzas de una gran parte de la población, una gran parte que era rural, ¿no? Y se puso en marcha el proyecto de reforma agraria, ¿no?, que constituye el eje de la historia de la República y también constituye el origen de su... Voy a explicar un poco en qué consistió, un repaso a lo que consistió la reforma agraria muy brevemente, ¿no? La reforma agraria de la Segunda República tuvo 2 fases. Una primera, que fue del 31, con la proclamación de la República, inmediatamente, hasta 1935, con el final del Bienio Negro. Esta etapa estuvo marcada por los decretos iniciales del mismo año 31, firmados por Largo Caballero, que era el ministro de Trabajo, y que afectaban al tema de horarios, de base, sueldos, etcétera, ¿no? Y esta primera etapa de ese tiempo muestra claramente 2 hechos, ¿no? Por un lado, la incapacidad de la conjunción republicano-socialista para poner en marcha una reforma del calado que era la de la reforma agraria, ¿no? Y también muestra ese periodo del 31 al 33, sobre todo, el enorme poder que tenía la derecha, ¿no? La derecha se organiza enseguida, después de la debacle que sufre en el año 30 con todo lo que fue la lista blanda y con el movimiento en pro de la República. Bueno, pues se recompone inmediatamente y se organiza y empieza ya desde aquel momento a boicotear todo lo que le llega desde arriba en el sentido de lo que afecta a sus propiedades, ¿no? Durante el primer bienio, el bienio
llamado reformista, se vivió un intento semifrustrado, se puede decir, de poner en marcha una reforma agraria que todos consideraban necesaria, incluso gente de partidos republicanos de derecha consideraban que era obligado a hacerla, desde hacía tiempo ya, no solo ya del 31, ¿no? Sin embargo, se tardó demasiado tiempo en darle forma y en darle contenido, y además nunca se la dotó de los medios y de los fondos que necesitaba para llevarse a cabo, ¿no? Eran fondos importantes de una reforma que se pretendía a nivel nacional, ¿no? Aunque afectase especialmente a ciertas provincias, ¿no? Desgraciadamente no se hizo con el ritmo y con la intensidad que la situación tan grave requería, ni tampoco se delimitaron las provincias que realmente lo necesitaban, con lo cual se perdió un tiempo enorme en hacer cálculos en otras provincias sobre las tierras que podían ser expropiadas, etcétera, ¿no? Cuando se sabía claramente cuáles eran las zonas que lo necesitaban, ¿no? Pues puede decirse que ante la falta de un criterio, de unos criterios claros, pues las buenas intenciones que tenían los republicanos y los socialistas convivieron con la inoperancia más absoluta de la realidad del día a día, ¿no? El segundo bienio, el que se conoce por bienio negro del 34 al 35, puso de manifiesto los límites, ¿no?, de una derecha que no estaba dispuesta a ceder en absoluto en ese terreno, ¿no? Puede dividirse también, a su vez, en dos etapas, ¿no? Una primera que tiene cierto carácter continuista, se respetan los proyectos que venían, los proyectos de expropiación y de asentamientos que venían del bienio anterior, que estaban tomando cuerpo entonces de lo que se había tardado en iniciar todo aquello, ¿no? Pero al mismo tiempo, poco después, ya incluso en el año 34, se inicia una obra abiertamente desmanteladora de la reforma agraria que claramente se percibió entonces como una contrarreforma agraria por parte de la derecha, ¿no? No es posible entender bien todo este proceso que estoy contando, del primer bienio, el segundo bienio, la reforma agraria en medio, sin tener en cuenta algo importante, ¿no? Y es la política de orden público de la Segunda República, ¿no? La errónea política de orden público de la Segunda República, ¿no? ¿Por qué digo errónea? Bueno, pues por dos motivos. Fundamentalmente porque no supo acabar con la militarización judicial de los conflictos sociales, ¿no? La prueba de ello es que todo conflicto social donde había existido fuerza armada automáticamente pasaba a la jurisdicción militar, ¿no? El archivo militar de aquí de Sevilla del periodo republicano está lleno de sumarios dedicados a enfrentamientos locales entre obreros y entre guardias civiles, guardias de asalto, etcétera, ¿no? Y también hubo otro problema también muy importante, y es que la República dejó en manos de ciertas personas conocidas precisamente por su apego a la vieja política, a las viejas rutinas del mundo autoritario del que se venía, ¿no? Dejó importantes resortes de la vida pública, ¿no? Encargos importantes de gobiernos civiles, etcétera. Parece que son civiles, pero no son civiles, son militares disfrazados de civiles que la República colocó ahí, ¿no? Y hay casos en Sevilla, casos en Cádiz, del tipo que estoy comentando, ¿no? Esa gente, cuando hay conflictos, responden militarmente y responden sin tener en cuenta si se está en la República o no se está en la República, ¿no? Esta política que digo de orden público deja un rastro de sangre a lo largo de los años que atraviesa toda la Segunda República desde el mismo inicio, desde la aplicación de la ley de fugas aquí en Sevilla, en el Parque María Luisa, en julio del año 31, hasta la matanza de Yeste, un pueblo de Albacete, donde pocas semanas antes del golpe militar, en junio del 36, un conflicto entre obreros y guardias civiles acaba con la muerte de 16 campesinos, ¿no? Y eso es un continuo desde el 31 al 36, ¿no? Esta política también, a la vez, frustró todo intento de equilibrio y desquició totalmente la vida social, ¿no?
permitiendo a su vez que la derecha capitalizara en beneficio propio todo ese desorden que ella misma estaba creando, ¿no? Incluso creando, no solo propiciando, sino incluso creando, ¿no? De forma que la lentitud de la reforma agraria y la desastrosa política de orden público se hallan detrás de la crisis del año 33 y de la llegada al poder de la derecha a finales de ese mismo año, ¿no? La segunda fase de la reforma agraria está constituida por la breve pero intensísima experiencia que fue el Frente Popular. 5 meses, pero 5 meses que son un auténtico microcosmos, ¿no? Hay que señalar, hay que destacar que, igual que en el periodo anterior, el legalismo marcó todas las actuaciones del poder político, ¿no? Una obsesión auténtica de republicanos, de socialistas, fue que todo fuera siempre por el camino de lo legal, ¿no? Chocando una y otra vez con la férrea decisión de los campesinos de que ya había que llevar adelante la reforma agraria y dejarse ya de aprobaciones parlamentarias y de trámites de todo tipo, ¿no? De forma que muy poco después de las elecciones de febrero, el gran sindicato campesino, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, plantea que si no se actúa legalmente, ellos van a iniciar la actuación. Viene a representar esto uno de los titulares de la revista que tenía el sindicato, que era El Obrero de la Tierra, que es primero el hecho, luego el derecho, ¿no? Y si hay un hito dentro de este momento que estoy contando, es precisamente lo ocurrido el 25 de marzo del 36 en la provincia de Badajoz, el día que digo, el 25, en el que 50.000 campesinos a las 6 de la mañana invadieron 3.000 fincas. Un movimiento perfectamente coordinado, estaba estudiado las que iban a invadirse, una cosa planteada matemáticamente, ¿no? Marca un hito que desborda ampliamente lo que es la historia de la propia República y culmina luchas que habían empezado mucho antes. Se puede uno remontar a la Primera República, a la época de la Gloriosa, etcétera, ¿no? La jornada del 25 de marzo, que supuso un impacto importante a nivel nacional, bueno, la primera consecuencia es que asustó enormemente a la derecha, ¿no? La derecha, que era agraria por esencia, ¿no?, captó que la reforma agraria iba en serio, ¿no? Iba en serio y solo entonces, tras la experiencia del Bienio Negro, que les había venido bien, decidió que había que poner fin a un sistema político que no solo no servía a sus intereses, sino que los ponía en entredicho, como estaba a punto de ocurrir, ¿no? El Frente Popular, recogiendo también demandas sociales antiguas, dirigió en ese periodo de tiempo, en mayo, junio, dirigió su mirada hacia la recuperación de los bienes comunales, de los viejos bienes comunales, ¿no? Con lo cual estaba planteándose, poco antes del golpe, estaba planteándose una revisión en profundidad de la reforma agraria liberal del siglo XIX, con lo cual eso era ya la derecha, no podía soportar que ahora vinieran esta gente y que plantearan la devolución de tierras que poseían desde las desamortizaciones del siglo XIX, ¿no? Ante este embate, la derecha, tal como puede suponerse, a partir de febrero, prácticamente, se ve en los libros de actas municipales, se retira prácticamente de la política, se quita de en medio y se entrega a quienes únicamente pueden librarlos de la que se les viene encima, que evidentemente son los militares golpistas y también la Falange, que era el grupo de choque, ¿no? Las juventudes de la CEDA se meten en Falange, mucha gente se mete en aquel momento, en marzo, abril, muchos obreros también, los obreros mansos también se meten en Falange, ¿no?, a disposición de los propietarios, ¿no?
por tímidas que hubieran sido esas reformas que inició la República en el año 31, la derecha, como siempre suele pasarle cada vez que se inician reformas, ¿no?, las percibió como una especie de terrible agresión, ¿no?, contra las esencias de la patria, ¿no? Y de ahí la ofensiva patronal, que puede cifrarse en una frase de un alto cargo de la patronal, que ante la pregunta de qué pasaba con la legislación republicana sobre reforma agraria, dijo, acato, pero no cumplo. Bueno, pues esa es un poco la actitud de la patronal, ¿no? Y ante esta actitud por parte de la patronal, el Gobierno nunca ofreció una respuesta contundente ante la provocación continua que suponía el no hacer caso de los decretos y de las leyes que se ordenaban, ¿no? En realidad, en aquel momento se agudizaron las contradicciones que existían, ¿no?, y se radicalizó la izquierda. Y de hecho, bueno, se conduce a ese callejón sin salida que fue la huelga general campesina del año 34, que fue un auténtico desastre, ¿no?, poco antes de la huelga de la Revolución de octubre del 34, ¿no? Pero no hay que olvidar que ni siquiera en los meses del Frente Popular, ni siquiera en ese periodo álgido de la lucha de clases, ¿no?, ni siquiera ahí se optó por vía revolucionaria alguna, y hay que repetirlo, no se estaba en un proceso revolucionario, estaba en curso una reforma agraria aprobada legalmente en un parlamento burgués, ¿no?, y regulada por el Instituto de Reforma Agraria y puesta en manos de los técnicos del Instituto de Reforma Agraria, ¿no? Y hay quien analiza la reforma agraria por los titulares de la prensa obrera. No se puede hacer eso. Los titulares de la prensa obrera no siempre tienen relación con la realidad del día a día de la vida campesina. Eran titulares incendiarios. Es como ver la realidad ahora por La Razón o por La Gaceta, ¿no? Pues el que lo haga así dentro de X años, pues creerá que estamos aquí pues viviendo el soviet de Petrogrado, ¿no? Estará equivocado, naturalmente, ¿no? La documentación municipal demuestra una y otra vez que por más que presionaran al Gobierno, lo que los campesinos buscaban era seguir los cauces legales de la reforma y contar en todo momento con los técnicos del Instituto de Reforma Agraria, aunque los tuvieran que traer arrastrando, porque muchos técnicos del IRA eran contrarios a la reforma agraria, eran gente, procedían de buena familia, procedían a veces del mundo de la propiedad también, ¿no? Y estaban trabajando en un medio y tenían que servir a esa reforma agraria, ¿no? Pues también tuvieron que colaborar con aquello, aunque no quisieran, ¿no? Y era precisamente el hecho de ver a los campesinos con sus representantes sindicales, con las autoridades municipales, con los técnicos del Instituto de Reforma Agraria, llevando adelante todo el proceso que se estaba iniciando. Era eso precisamente, y no la revolución esa de la que se habla, lo que realmente ponía malo a la derecha. El ver que estaban llevándolo a cabo bien, que se tenían sus reuniones, se decidían qué fincas iban a ocuparse, se formaban los grupos de ocupación, se dirigían en la semana siguiente a ocupar, y estaba llevándose a cabo un proceso que no era nada revolucionario, simplemente incluso estaban pagándole a los propietarios, les dejaban una parte de la propiedad, no se lo quitaban totalmente, se estaba haciendo de una manera totalmente respetuosa, nada que ver con la Revolución Mexicana ni nada de eso, ¿no? La enorme presión que ejerció en aquel momento el movimiento campesino no llevaba en ningún momento la intención de destruir la República burguesa, ni de socavar las bases del Estado republicano, ¿no? El Estado republicano, sino simplemente que se cumpliera el programa electoral, los compromisos que habían adquirido en el 31 con la Ley de Reforma Agraria que se aprobó en las Cortes y el programa del 36 que hablaba sobre la reforma agraria, ¿no? Y es curioso observar una cosa, ¿no? Que allí donde se avanzó en el camino de la reforma, como por ejemplo ocurrió en la provincia de Badajoz, en Ciudad Real, en Toledo, allí en estas provincias no se produjo esa ruptura entre el poder y las bases
que tanto facilitó la tarea a los golpistas luego, ¿no? De hecho, las milicias de voluntarios que se forman inmediatamente que se tiene noticia del golpe militar, se forman precisamente a base de las listas que ofrecen de inmediato la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Son los que nutren esos primeros grupos que se oponen, que controlan los pueblos, que practican detenciones, que recogen armas, que se encargan de la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, los poderosísimos sectores antirrepublicanos asestaron el golpe definitivo a la República en julio del 36, acelerando una trama que se había iniciado ya en febrero, como está demostrado por la historia, ¿no? Y aprovechando esa conmoción que produjo los asesinatos de Castillo y de Calvo Sotelo, ¿no? Puede decirse que las maniobras de la República para que no llegara ni a asentarse acompañaron a la propia República desde su misma proclamación y mucho más desde febrero del 36, ¿no? Creo que no se ha dado la importancia que tiene a unos sucesos que ocurrieron aquí, que mencioné antes, que fueron los sucesos del Parque de María Luisa del verano del 31, ¿no? Son sucesos que trascendieron a todo el país, que fueron muy importantes. Estamos hablando del asesinato de 4 obreros durante un traslado, con motivo de la huelga general que hubo ese verano, ¿no? Y son sucesos que deben situarse por su importancia por encima incluso de lo que acaeció luego más tarde en Castilblanco, en Arnedo, en Casas Viejas, etcétera. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues no se trató de un choque entre obreros y guardias, ¿no?, sino de la burguesía sevillana más reaccionaria, simplemente hará falta que mencione, en ese grupo de sevillanos que se ofrecen al gobernador civil Bastos, se encontraban gente como Díaz Criado, como García Carranza el Algabeño, como Parias, algunos de los Parias, Turmo también, un apellido conocido, los Alnares Sagastizábal, algún Murube. Estamos ante lo mismo que luego saldrán una y otra vez, ¿no? Y se ofrecen al gobernador en el propio gobierno civil, van allí a ofrecerse, ¿no? Se adueñan del gobierno civil y detienen a una serie de gente. Es un móvil rebelde, un móvil contumaz. Y durante el traslado asesinan a 4 obreros diciendo que los llevaban a las dependencias militares del Parque de María Luisa y que habían intentado huir en ese momento y no les quedó otra opción que dispararles, ¿no? Naturalmente, lo que hicieron fue aplicarle la conocida como ley de fugas, ¿no?, y se los cargaron allí en el parque, ¿no? Luego se ordenó una investigación parlamentaria por estos sucesos, ¿no? Y eso ya fue el colmo, porque cuando llegó la comisión parlamentaria, esa derecha sevillana, esa burguesía sevillana, se burló de la comisión parlamentaria en todo momento, no logró aclarar nada a la comisión parlamentaria y se fue otra vez a Badajoz burlada, a Madrid burlada, ¿no? Y esa misma burguesía, esos que he nombrado antes, son los mismos que estarán con Sanjurjo poco después, en agosto del 32, son también los que se pondrán a disposición del gobernador cuando en el 34 se producen los sucesos de octubre, se ofrecen de inmediato, como siempre, al gobernador, ¿no?, que les da el brazalete de turno y la pistola, ¿no?, para que actúen al servicio del orden, ¿no? Y también es la que finalmente se sitúa en primera fila en el momento del golpe militar de julio del 36 y en la guerra posterior que la derecha organiza en defensa de sus privilegios, ¿no? Y también será esta burguesía que la República no supo ni pudo neutralizar
uno de los aportes básicos del franquismo, ¿no? Sin esa burguesía no se entendería la dictadura franquista, ¿no? Ni se entendería tampoco el carácter agrario que siempre tuvo el fascismo español, como decía Tuñón de Lara, lo llamaba fascismo agrario, ¿no? Los sucesos del Parque representaron para mucha gente, solo a 4 meses de la proclamación de la República, la prueba de que la República no podía ni quería, se plantea también, acabar con el viejo orden. Simplemente se vio desbordada por los 20 o por los 30 señoritos de aquí de Sevilla que decidieron cargarse a los 4 obreros en el Parque, ¿no? La violencia juega un papel primordial en toda esta historia, ¿no? Siempre se hizo equivaler república a caos, y eso lo hemos conocido, incluso los que tenemos cierta edad, es que lo hemos en la propia familia. Esto es una república, decían las abuelas, esto es una república, cuando los niños estaban jugando allí en el salón, y eso, ¿esto qué es? Bueno. Y es importante destacar lo que le corresponde a cada uno, ¿no? Por ejemplo, hay que destacar la estrategia de tensión que diseña la derecha antirrepublicana contra el Frente Popular, ¿no? Y la continua campaña de propaganda que se produce, que basta ver la prensa de la época, que también era mayoritariamente de derechas como ahora, ¿no? Atentados que se producen en aquel momento, actos de tipo fascista por todo el país, rumores continuos, bulos, calumnias contra unos y otros, ¿no? Todo ello debía de ir preparando el terreno para el golpe que se avecinaba, ¿no? Y que culminaría, toda esta patraña que se forma aquí, culminaría con el mito que todavía perdura hoy, el mito del complot comunista. El complot comunista, que era lo que iba a pasar si se dejaba España en manos del Frente Popular, ¿no? Los meses del Frente Popular, tal como estoy diciendo, pues han sido despachados por los que justifican el golpe como el preámbulo de la guerra civil. Se plantea el Frente Popular, es que ni se estudia, se saltan el Frente Popular y se van a la guerra civil, ¿no? Todos los tópicos siguen hoy vigentes, ¿no? Todos estos tópicos que se crean ya durante la propia guerra y después a lo largo de la dictadura. Y todavía hoy hay un montón de gente de diferentes ámbitos interesados en que todo esto siga igual, en que se siga cayendo toda la basura posible sobre el Frente Popular y de paso sobre la República, ¿no? Y hace falta recordar que los resultados de las elecciones de febrero del 36 sacaron a la luz numerosos conflictos locales provocados por la propia Guardia Civil y por la derecha, que se llegaron a conocer precisamente por el triunfo del Frente Popular, ¿no? Y también que el primer suceso violento que ocurrió una vez que se produjo el triunfo electoral fue precisamente el día de las elecciones. El primer acto que hay violento fue en Madrid ese día, cuando desde un coche se dispara una ráfaga contra la puerta de la cárcel Modelo, donde había gente pidiendo la libertad de los presos. Ese fue el primer atentado que hubo el mismo día de las elecciones, ¿no? El primer atentado fascista importante tiene lugar el 12 de marzo del 36, que fue contra el diputado socialista y jurista Luis Jiménez de Asúa, ¿no? Hubo otro atentado como el que sufrió el propio Largo Caballero en su domicilio, ¿no? Con lo cual, después de este tipo de atentados se denunció un plan de desestabilización, ¿no? Y se declaró ilegal Falange en aquel momento, ¿no? Fueron también esos momentos precisamente los que utilizó la CEDA para el gran debate sobre el orden público. Gran debate en el que dieron las cantidades que le dio la gana, estuvieron jaleando todo lo posible, y son cantidades que todavía hoy se manejan por parte de la ultraderecha mediática, ¿no? Y por parte de la historiografía neofranquista, ¿no? Y luego seguirían otros atentados también, como el que sufrió Eduardo Ortega y Gasset en abril,
o también los petardos que se pusieron con motivo del aniversario de la República en un paseo allí en Madrid. Estaba en la tribuna las autoridades, Azaña, etcétera. Se pusieron petardos que explotaron y crearon un caos y motivaron muertes, etcétera. Y detrás de esos petardos otra vez nos encontramos a Díaz Criado. ¿Pero qué hacía este hombre que todavía no estaba encarcelado, ¿no? Se pregunta uno, ¿no? Y además no lo encarcelan y lo sueltan y le da tiempo de venirse aquí también luego a Sevilla para colaborar con el otro, ¿no? Con Queipo, ¿no? Se convierte en su mano derecha, ¿no? También el asesinato del magistrado Manuel Pedregal. ¿Por qué matan a Manuel Pedregal? Pues lo matan sencillamente porque con su voto se condenó a 30 años al que atentó contra Jiménez de Azúa, porque en ese atentado murió el policía que lo protegía. Y Pedregal fue el que con su voto hizo que lo condenaran a 30 años. Pero, ¿por qué se supo eso? Bueno, el voto era secreto, pero evidentemente alguien pasó desde dentro la información a los grupos fascistas que fueron los que mataron a Pedregal, ¿no? La izquierda nunca dejó de anunciar en esos meses, sobre todo a partir de marzo, el plan que existía por parte de la derecha y de los golpistas de adueñarse de la calle por la fuerza. Y también urgió al gobierno a la necesaria y urgente republicanización tanto de las fuerzas de orden público como de la magistratura, que estaba actuando como le daba la gana, como por otra parte sabemos de sobra aquí en este país, todavía hoy, por supuesto, y más precisamente hoy. Por las investigaciones recientes que se han hecho, sabemos que la violencia casi siempre tuvo el mismo origen. Se estudian esos meses del Frente Popular. Yo estudié la época esta en la provincia de Badajoz, ¿no? En la provincia de Badajoz, durante esos meses, hay 5 víctimas entre las fuerzas del orden y 30 obreros que mueren. Y, naturalmente, un recuento exhaustivo con más estudios locales, estoy seguro que aumentaría la cifra, ¿no? Lo que hay que resaltar es que, pese a todo lo ocurrido en una época tan convulsa como esa, y pese sobre todo a las constantes provocaciones de tipo fascista que existieron casi a diario, hubo gran tensión, ¿no? Pero hubo por parte de la izquierda un intento de controlar la violencia y de hecho se consiguió. Y la razón que hay no es otra que la izquierda se sabía en un momento privilegiado. El que vivía después de las elecciones de febrero por primera vez tenía posibilidades de llevar a cabo un programa en el que creía, ¿no? También fue decisivo en aquel momento el sentido común de la mayor parte de los responsables políticos locales, de los alcaldes, de los concejales, de los líderes sindicales, que en todo momento frenaron iniciativas peligrosas que existieron en los pueblos. La vida era muy complicada en ese momento. Pese a todo, fueron la violencia política y el desorden los factores que sirvieron, por supuesto, para justificar el golpe, igual que en Chile en 1973 o como en tantas otras situaciones de golpe militar, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que el derrumbe de la democracia española no fue debida a la supuesta generalización de la violencia desde la primera mitad del año 36. Tal cosa no ocurrió. Y la investigación ha demostrado que las condiciones revolucionarias de la España del 36 en absoluto igualaron ni a las de la Alemania de ese mismo momento, ni a las de Italia, ni a otros países europeos, ¿no? En todo momento, los responsables del golpe, que estaban ya trabajando para su triunfo, ocultaron los verdaderos motivos de su actuación y, como siempre, prefirieron, como es habitual en este tipo de iniciativas, envolverlos de un disfraz de ideas patrióticas, religiosas, etcétera, ¿no? Sin embargo, un desastre de las proporciones del que se vino encima sobre España incita a la autoculpabilización, ¿no? Y ello se nota simplemente
si recordamos cómo se titulaba el libro de memorias del político socialista Juan Simeón Vidarte, unas memorias en 4 tomos que escribió desde México, se llamaba Todos fuimos culpables, ¿no? El libro aquel de Vidarte, ¿no? Pero por otra parte hubo algunos protagonistas que no siguieron esa vía de la autoculpabilización y que fueron especialmente agudos en los comentarios que escribieron, ¿no? Sería el caso del que ya he mencionado antes, el jurista Luis Jiménez de Azúa, y voy a leer algunas cosas que dejó escritas. Escribió, por ejemplo: olvidamos que es más grave irritar que herir, y no tuvimos en cuenta el consejo de Maquiavelo de no enojar al enemigo que no se puede vencer. Era posible doblegarlo, pero no con aquellos métodos. Escribió también: olvidamos que no hay libertad contra la libertad y permitimos que los enemigos usaran de ella para imponer regímenes liberticidas. La juricidad nos trajo consecuencias terribles. O, por ejemplo, la República comprendió que la reforma agraria no solo era precisa, sino que constituía la espina dorsal del nuevo régimen. Lo comprendió, pero no lo ejecutó. Son frases lúcidas de un hombre que captó bien el problema y que además conocía muy bien esa realidad. Fue uno de los abogados de Castilblanco, de los obreros que se juzgaron, de los campesinos que se juzgaron en el proceso de Castilblanco, ¿no? Lo cierto es que desde la misma proclamación de la República se observan las dificultades que tuvo la República y los diferentes gobiernos en ciertos ámbitos especialmente hostiles al régimen republicano, ¿no? Y de ahí también la tremenda frustración que se produjo en los sectores sociales más desfavorecidos, que esperaban rápidamente que hubiera medidas que los hicieran salir de esa situación, ¿no? El tiempo pasaba, el 31, el 32, y los problemas seguían, ¿no? Además, el uso continuado de la violencia por parte de la Guardia Civil, de las fuerzas de asalto y del Ejército, distanciaron siempre a la gente del poder político, ¿no? Que más de una vez, como conocemos por experiencia también nuestra, más de una vez cayó en los tics habituales de amparar y justificar los excesos de la política de orden público, ¿no? El fracaso de la reforma agraria fue también el fracaso de la República y el motor de la gran crisis que desemboca en el 18 de julio, ¿no? Sin embargo, eran tales las carencias históricas que existían en el terreno que estoy hablando, ¿no?, que lo poco que se hizo entre el 32 y el 35 constituyó una enorme provocación para esos ámbitos visceralmente opuestos a todo cambio, ¿no? Y pongo el ejemplo de el propio, cuando la República aprueba la ley de reforma agraria, ordena que se haga un registro de la propiedad expropiable, una especie de catastro a nivel nacional de las tierras que se iban a expropiar, ¿no? Esto fue, la derecha se lo tomó como una especie de ataque, ¿no? Esto de que le fueran a medir las tierras, de que fueran, lo consideraba como, entre comillas, ¿no?, como una orgía burocrática, ¿no? ¿A qué viene tanto control, tanta medición, ¿no? Como dijo Tuñón de Lara, para desbaratar la República hizo falta una guerra y cientos de miles de muertos. O también, dijo Tuñón, la minoría de la gran propiedad abocó a la mayoría del país a una guerra civil para salvaguardar sus propiedades y sus privilegios. En cuanto a la reforma agraria, yo creo que pese a los problemas objetivos que existían, el tamaño de las explotaciones, dificultades de producción, el alto costo que hubiera tenido, ¿no?, hubiera servido para combatir el desempleo, que era un gran problema entonces, ¿no?, y también para fijar población activa agraria, ¿no?, lo cual hubiera repercutido en el crecimiento de rentas, en la inversión, etcétera, ¿no?, dando un plazo más razonable a la población agrícola para integrarse en otros sectores, ¿no? Y todo ello hubiera repercutido positivamente en el desarrollo económico español y hubiera permitido muy especialmente una superación mucho más controlada, y no como se hizo aquí, de lo que fue el paso de una sociedad rural a una sociedad no rural, ¿no?, que se hizo en plan bestia, manu militari, entre el 50 y tantos y el año 60 y tantos, ¿no?
resulta evidente que de haber seguido el ritmo de asentamientos del Frente Popular, los beneficios de la reforma agraria hubieran beneficiado a una mayoría social, ¿no?, que hubiera pasado del absoluto estado de precariedad en que se encontraban millones de personas a unas mínimas condiciones de vida, ¿no? El que fue director del Instituto de Reforma Agraria, Adolfo Vázquez, Umasqué, aludió a aquella gran obra de la República, ya desde México, ¿no?, y dijo, la reforma agraria hubiera beneficiado a 16 millones de españoles que vivían directa o indirectamente del campo y a los que se les había dado nada más que un poco de justicia y equidad en el trato, ¿no? Desgraciadamente, la historia no fue por ahí. El golpe militar y la guerra civil arrasaron todo lo que la República representaba, ¿no? Y la contrarrevolución agraria, lo que he llamado antes el fascismo agrario, abrió la revolución que precisamente los golpistas decían que venían a evitar, ¿no? El costo humano de ese proceso no hay que decir que fue inmenso, ¿no? Y la espiral de violencia que abre el golpe, bueno, acabó devorándolo absolutamente todo, ¿no?, imprevisiblemente, ¿no? Y del antiguo comer república que decían los propietarios durante los años republicanos, se pasó ahora a otra expresión mucho más terrible, ¿no? La expresión era dar la reforma agraria. Se utilizó para decirle a los campesinos antes de matarlos que ahora sí iban a tener la reforma agraria en la fosa donde iban a ir a parar, ¿no? Ese fue realmente el destino de la reforma agraria de la Segunda República, fue precisamente las cientos de fosas comunes abiertas en todo el país, incluso en las propias fincas se abrieron fosas con los campesinos que trabajaban allí, ¿no? La izquierda fue borrada del mapa, la reforma agraria fue arrasada, al igual que la República. No quedó nada de ella y sus protagonistas fueron aniquilados durante 9 años entre el 36 y el final de la Guerra Mundial, ¿no? 9 años de terror, 30 años de dictadura y acabo ya, 30 y tantos años de prohibición de la memoria democrática. Muchísimas gracias. Por supuesto, la derecha, como bien han dicho, ¿no?, es la principal responsable del fracaso de la reforma agraria y el poco tiempo que estuvo vigente, obviamente. Pero también puede ser que el nerviosismo en el campo, el afán de cambiar las cosas en muy poco tiempo, ya sabemos el mito de la República en el siglo XIX, cuando se levantaban los campesinos, decían muchas veces viva la República, se creía que con la República eso iba a ser la panacea y rápidamente iban a cambiar las relaciones en el campo con su tipo de propiedad. Como realmente, ¿no?, la actitud obstruccionista de la derecha, claramente en el Parlamento, porque la reforma agraria se adelante ante el fracaso del golpe de General Sanjurjo, ¿no?, aquel año, en agosto del 32 fue cuando se levantó, ¿no?, se aprobó la reforma agraria. Entonces, la CNT, sobre todo, los anarquistas, ¿no?, están queriendo acelerar. Y aparte de eso, me parece también que puede ser en algunos libros, superior, que se atendió fundamentalmente al aspecto social, al reparto de la tierra, pero el reglamento de la reforma agraria no era muy correcto. Por ejemplo, muchas veces eran los propios campesinos los que asambleariamente tenían que discernir si la explotaban individual o colectivamente. Y muchas veces también el reparto de tierra que se hizo se fijaron fundamentalmente en las tierras para la agricultura, ¿no? O sea que no entroncaron bien la agricultura con la ganadería, con la explotación de bosques y eso. Eso por un lado, la opinión que tiene al respecto. Y por otro lado, quería que se manifestaran, aunque ya parece ser que han hecho algo, sobre lo que hemos actualmente en el día de hoy, la inhabilitación por 11 años al juez Garzón. Bueno, yo de la parte de la reforma agraria
las contradicciones de todo lo que fue el texto de la reforma agraria y las matizaciones que consiguió introducir la derecha en el propio desarrollo de la reforma, de los diferentes apartados de la reforma. Es tal casuística la que produce que es que prácticamente es inabordable. En una región fue de una manera, en otra región fue de otra. Se aplicó de tal manera. Yo lo que más he estudiado ha sido en la provincia de Badajoz, que fue la provincia piloto. Fue provincia piloto en el tema de la reforma. Y he leído lo que se hizo en otras provincias, ¿no? Pero fue un mundo tal, lo de si las explotaciones se explotaban de una manera o de otra, si se hacían por grupos de asentamiento o por colectividades, que la verdad es que hubo pocas colectividades en aquel momento, no se planteó hacerlo de esa manera, ¿no? Pero yo creo que entrar ahora en ese debate sería, que es un debate técnico, sería complicado ahora, ¿no? Me parece más tentador lo segundo que ha planteado. Creo que, bueno, yo me lo esperaba. O sea, que tampoco estamos hablando de que haya supuesto una sorpresa lo de la sentencia del caso Gürtel. Y no es que me lo esperara porque considero que el juez hiciera mal ordenando las escuchas de lo que había allí dentro, sino me lo esperaba viendo cómo se ha planteado todo y quiénes estaban formando el tribunal y cómo se ha planteado el acoso y derribo de un sujeto de un individuo como Garzón, ¿no? Van por él y claramente de manera descarada, ¿no? Yo he seguido el caso Gürtel. Y si uno mira todo lo que ha sido el caso, la exposición de motivos, lo que dice la defensa, lo que dice la acusación, el fiscal, lo que dice el propio acusado, no sale de ningún sitio esa posible sentencia de 11 años de condena, de apartamiento y una multa de no sé cuántos miles de euros, ¿no? Pero la única explicación que tiene es que a la magistratura española y al Tribunal Supremo le importa un pimiento lo que piensen de ella aquí dentro, lo que piensen de ella fuera de España. Le importa absolutamente nada. Lo único que quieren es echar a ese individuo de ahí. Y contra ese individuo está el PP, está el PSOE, buena parte, no voy a decir todos, pero sí hay una buena parte que está contra él, y están una serie de sectores de fuerza viva de este país, sectores mediáticos, sectores eclesiásticos, sectores de influencia social, que están contra él, ¿no? No sé si han leído, hace un tiempo salió una entrevista con Martín Pallín en la prensa que me dejó totalmente sorprendido, una entrevista a un periódico del norte, donde le preguntaban acerca del tema de Garzón. Entonces, contó una cosa que yo era la primera vez que la escuchaba, y es que decía Garzón, decía Pallín, que el origen del problema que se ha planteado con el juez Garzón viene del día en que inició el auto, en el año 2008, que ya había quien le tenía ganas, ¿no? Pero ese día, cuando se lo dijeron a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, delante de otra gente, María Teresa Fernández de la Vega lo percibió como un ataque a la ley de memoria. El inicio del auto de Garzón, como por otra parte no iba muy errada la mujer, ¿no? Efectivamente percibió que el auto de Garzón dejaba obsoleto la ley de memoria, ¿no? Y decía Martín Pallín, que la presidenta dijo textualmente, este nos la va a pagar. Y dice, y a partir de ese momento, entre los que había allí escuchando aquello, se dio a conocer la situación esa y se supo que había carta blanca con respecto al personaje. Y entonces, bueno, pues ya, como no había protección ni del gobierno ni de ningún ámbito, dijeron, pues este es el momento.
yo cuando lo leí, ese hombre está bien informado. Yo creo que Martín Patín debe tener buena información sobre ese tema. Y me parece una explicación razonable, porque si no, uno no se explica cómo puede ser tan fácil cargarse a un juez en un país democrático. Supongo que en cualquier sitio, pues si no hubiera un acuerdo entre los dos grupos mayoritarios, un acuerdo básico, no se hubiera podido hacer eso. Sabiendo además que en España el Poder Judicial se reparte políticamente. Se reparte, ¿no? Entonces, bueno, pues no es ninguna sorpresa, se lo han cargado en la Gürtel, se lo cargarán también en el tema con mucho más motivo, en el tema de la investigación que abrió sobre las víctimas del franquismo, y en lo de lo otro, pues no se lo cargarán, se aburrirán ya y dirán, ¿para qué vamos a hacer esto si ya tenemos condenado a este a no sé, tropecientos años, ¿no? Apartado de la justicia, ¿no? La venganza del 94-95 no se toma porque el poder lo coge la derecha, que utiliza desde la prensa mediática, utiliza a Garzón para cargarse el gobierno del PSOE del año 94. Todo lo hemos pensado, pero es que lo ha dicho usted, una claridad tan meridiana cuando ha dicho que María Teresa Nadarae dice esto viene por el tema de la memoria histórica, que quiere reivindicar a los muertos de franquismo. Claro, pues viene por ahí, pero claro, ya los dos partidos llegan a la conclusión. Ahora es el momento aquí de perjudicar y a nosotros nos va a perjudicar. Ahora viene el momento de quitar a esta persona de eso, que ya empezó la caza cuando se hizo dimitir a un ministro de Interior, cuando la caza famosa, ya empezó todo y creo que por desgracia, para mí me duele muchísimo que esto haya ocurrido de esta forma. Y cuando lo he leído, cuando lo he escuchado hoy, es que yo tengo a las personas de la ultraderecha a mi lado y me tuve que levantar y decir que este país no puede funcionar. El alcalde de Zaragoza, que fue ministro en aquella época, donde dice que por qué defendemos a Garzón, que al que hay que defender es a Varela. Claro, lógicamente, ¿no? Hombre, los decretos de Larro Caballero fueron espectaculares porque ten en cuenta que establecieron la jornada de 8 horas, cosa que antes no existía, con lo cual crearon per se el concepto de hora extraordinaria. Automáticamente la vida laboral de millones de personas se modificó radicalmente y la visión que tenían del problema los propietarios y los arrendatarios, pues evidentemente tuvo que cambiar pues antes eran jornadas de sol a sol, que era lo que siempre se trabajaba en el campo, ¿no? Y llega a un ministerio, en el caso de Larro Caballero, no se hizo desde el ministerio que le correspondía, se hizo desde el de trabajo. Llega Larro Caballero y ordena algo tan simple como la jornada de 8 horas. Y naturalmente fue una revolución que provocó muchísimos problemas porque en los pueblos hubo gente que tuvo que adaptarse a lo que tenía que pagar ahora, que subió bastante, o sea que no era lo mismo pagar la jornada de sol a sol de antes que pagar ahora las 8 horas y las horas extraordinarias, y eso supuso un montón de... Todo lo que es la historia de los jurados mixtos en los pueblos y los conflictos que surgen está lleno de ese tipo de problemas, ¿no? Modificó profundamente eso, pero yo creo que situó al campesino en una postura de dignificación de su propio trabajo que la necesitaba desde hacía décadas ya, ¿no? De valorar lo que hacían y no simplemente está prácticamente recogiendo la limosna que le daba el propietario, ¿no? Y por añadir algo que se me quedó antes en el tintero, como prueba del miedo que caló en aquello, me acordaba esta tarde de una anécdota. La documentación de reforma agraria se conserva en muy pocos ayuntamientos.
No sé si en Guadalcanal se conservará, pero se conserva en muy pocos ayuntamientos. La provincia de Badajoz tiene 162 pueblos, me parece, y se conserva íntegramente en 2 pueblos solamente. La documentación completa en el archivo municipal de lo que fue la reforma agraria, todo el proceso. Y uno de esos pueblos es Fuentes de León, pueblo del sur. Y lo que ocurrió fue interesante, porque cuando estuve en el archivo municipal en el año 2000, en el verano del 2005, estuve viendo toda la documentación, fotocopié lo que quise, y el secretario del ayuntamiento era un personal mínimo, es un pueblo pequeño y tenía muy poca gente, ¿no? Y el hombre se interesó, me ayudó, me estuvo allí hablando conmigo, y en un momento dado me dijo, porque vio los asentamientos que se produjeron, y dice, mira, hay uno que vive, este de aquí, que lo asentaron en tal sitio, vive, puedes hablar con él. Sí. Digo, pues me interesa mucho hablar con él. Luego, acuérdese, me da la dirección y yo voy a verlo cuando acabe aquí. Y luego, cuando acabé ya en el ayuntamiento, fui a la casa donde vivía el hombre. Llamé a la puerta y me salió la hija, sería, ¿no? Y le dije, mira, soy fulanito de tal, estoy haciendo un trabajo de investigación histórica, me han dicho en el ayuntamiento que, por no exagerarle así mucho, le dije, me han dicho que tu padre debe ser, o que fulanito de tal, vivió aquella época y conoció todo lo que fue los años de la República. Dice, sí, pero ¿usted qué es lo que quiere exactamente? Bueno, pues no sé, es que me han dicho que él participó, tuvo un papel, y por el final del pasillo oía hablar al padre. Venía el padre hacia acá y le decía, niña, entra, y bueno, simplemente quería hablar con él del momento ese, si me puede contar algo de lo que vivió, y dice, mi padre no va a contarle nada de eso, porque además no quiere hablar. Entonces el padre estaba más cerca ya, y dijo, yo de eso no tengo nada que contar, de eso es que no voy ni a hablar, todo eso ya pasó, yo no me acuerdo de nada de eso, yo no quiero. Entonces, cuando eso ocurre, estamos hablando en el 2005, y de una cosa que había ocurrido en el año 36, ¿no? Entonces, bueno, si eso cala de esa manera, es que aquello tuvo que ser horrible, porque además, precisamente en el trabajo que yo hice, lo que intenté demostrar era que existía una relación directa entre participación en la reforma agraria y la represión. Y de hecho, en esos 2 pueblos, como se conservaban, curiosamente y por suerte, se conservaba todo lo que era el proceso de reforma agraria, y también se contaba con las listas de represión, porque en la causa general se equivocaron y pusieron toda la lista de víctimas de izquierda, como no había habido del otro lado, se equivocaron y habrá que poner víctimas, y pusieron todo el listado de víctimas de izquierda, poniendo lo que era cada uno, fulanito de Julio Matito, presidente de la Casa del Pueblo, la edad, el estado civil, todo lo que se ponía en los casos de gente de derechas, ¿no? Entonces fue muy fácil cruzar las 2 bases de datos y observar que el 70 al 80% de la represión de pueblos como esos estaba basado estrictamente, iba por asentamiento, ¿no? Mira, de los 11 estos se cargan a 5, de los 11 de tal finca, y era exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, destruyeron toda la documentación esa, sabiendo perfectamente la carga que tenía, ¿no? Si una provincia que es de las más grandes de España, como Badajoz, se conserva íntegra en 2 municipios, pues tú imagínate la proporción del destrozo, ¿no? La experiencia de Marinaleda, si eso está dentro del marco de una puesta en marcha de una reforma o pseudo-reforma agraria, o es un dejar hacer a un pueblo díscolo y a un alcalde díscolo. Yo no soy experto en el tema de Marinaleda, sé lo que sabe cualquiera del tema de Marinaleda. Yo creo que en España se anuló la posibilidad de reforma agraria desde un principio, o sea, que eso se cortó radicalmente. Uno de los de Ruedo Ibérico, no me acuerdo ahora mismo, Martínez Alier escribió que él, el día que supo que la duquesa de Alba se había casado con Aguirre, dijo, adiós reforma agraria.
escribió eso, ¿no? Yo creo que al romperse esa posibilidad de reforma agraria, que era el sueño que existía en muchísimos núcleos agrícolas aquí en España, bueno, pues lo de Marinaleda es una experiencia radicada en un sitio concreto, y yo no sé si es posible hacer la reforma agraria en una comarca, porque en realidad no se ha hecho, ¿no? Lo que se han hecho es una experiencia de vida, de organización, de tipo asambleario, una cosa de crear unas condiciones de vida favorables para la gente, ¿no? Pero yo no diría que se ha hecho reforma agraria. De hecho, todavía la propiedad no se ha tocado en el pueblo, ¿no? Incluso en el programa este que he aludido antes del Duque de Alba, tiene fincas allí este hombre, y de hecho el Gordillo y Cañamero lo llevaban allí a que viera una de las fincas que tenía allí en la zona, en la tierra del Soc, en la zona del Soc, ¿no? Pero yo no puedo decir, vamos, no se valora la experiencia de Marinaleda. Supongo que dado el término medio de lo que ha ocurrido aquí, que ha sido nada, se acabó la reforma agraria. No sé si conoce la experiencia que hubo en Extremadura con también 2 fincas de la Duquesa de Alba, Cabra Alta y Cabra Baja, y esa finca Ibarra, en una de sus bravatas, dijo: esas fincas van a ser del pueblo. Y entonces, pues nada, inició el proceso de expropiación de las fincas, y de hecho las expropió. Lo que no contaba Ibarra era que la duquesa puso el tema en manos de su equipo de jueces, de juristas, y le salió la broma por la culata. A Ibarra tuvo que pagar 900 millones de pesetas. Estamos hablando de los años... Anularon la posibilidad de incautación, la duquesa ya dijo que ella ya no quería la finca, que se quedaran en el pueblo con ella, y encima, para colmo, esas fincas que fueron muy importantes en la República acabaron siendo para el pueblo, costando lo que costaron a la Junta. Y luego, ¿sabes cómo acabó eso? Empezó repartiéndose entre gente del pueblo que quería cada uno su parcelita, pero acabaron siendo propiedad. Acabaron en propiedad, y cada uno pudo venderla, con lo cual los que se habían repartido acabaron volviendo a la propiedad privada, y se perdió. Cabra Alta y Cabra Baja ya dejaron de ser lo que pudieron ser, ¿no? Entonces, bueno, no sé, las experiencias de reforma agraria en un marco de no reforma como el que ha habido, pues no sé si tiene mucho sentido. Y me siento públicamente agradecértelo, que en mis manos cayó el primer trabajo tuyo, año 90 y algo, un libro muy pequeñito, editado por Guillón Moya Montaleta. Era una coral, erais 3, ¿no? Pero me he acordado porque que has presentado, hablaba del profesor Antonio Miguel Bernal, y lo prolongaba ese trabajo. Entonces, ese trabajo sirvió para mí como punto de referencia y como escoleta para yo dedicarme a investigar todo lo que pasó en mi pueblo, que después felizmente lo pudimos publicar. Así que públicamente... Pues nada, me alegro de que sirviera para eso. He hecho de menos el papel de esa iglesia que levantaba los brazos y ahora poner la mano para recoger los 10.000 millones de euros. Pues echaba de menos... La Iglesia, como sabe, en el siglo XIX le expropiaron prácticamente con las amortizaciones, le quitaron prácticamente todo lo que tenía, pero a cambio de ese trasvase de propiedad inmenso, que por cierto fue gracioso porque la Iglesia, cuando vio lo que estaba pasando con las desamortizaciones y cómo se estaban vendiendo las tierras y quién las estaba comprando, amenazó con excomulgar a los que compraran tierras suyas. Naturalmente ya pude imaginar el caso que le hicieron la gente que estaban comprando, por muy católicos que fueran, ¿no? De hecho, estaba comprándola la burguesía, que luego se aprovechó de todo eso, ¿no? ¿Y qué era que lo que sí hicieron fue, a cambio de la tierra que pasó a otras manos, pues le dieron una cosa que todavía estamos sufriendo, y es que le aprobaron ya a mediados del siglo pasado, le entregaron la enseñanza y le dieron presupuestos del Estado.
Con lo cual los concordatos que todavía padecemos vienen de ahí, de esa época en la que dicen, bueno, como ya no tienen medios para sobrevivir, el Estado va a ayudarles y además va a poner en sus manos lo que es la enseñanza, ¿no? Pues todavía a fecha de hoy tenemos todavía el concordato, el último, que es preconstitucional, que es el que sigue rigiendo, y además todavía hoy, precisamente, una de las cosas más graves que ocurren en este país es que parte de la enseñanza está en manos de la Iglesia, con lo cual es un país que no tiene una integridad y una red nacional de enseñanza pública, que es la base de cualquier país democrático, que toda la gente tenga una cultura, y no esta división absoluta que existe aquí de enseñanza privada y enseñanza pública, ¿no? Todavía, a ver quién quita eso, porque ese es otro problema, ¿no? Tú has empezado la intervención hablando de Cayetano de Alba y la lamentable intervención que tuvo de esa entrevista que hemos visto todos, que hemos visto cómo piensan los grandes terratenientes, que nos retrotrae a los santos inocentes y vemos que prácticamente no han cambiado de opinión. Pero yo quería decir que la desactivación de la reforma agraria, más allá de un proyecto de transformación socioeconómica y tal, también es un proyecto de cortar de raíz un concepto que estaba introyectado en la población jornalera y campesina, sobre todo en Andalucía, porque reforma agraria era sinónimo en el imaginario popular de muchísimos andaluces, sobre todo aquí, lo digo porque eso está más estudiado, era sinónimo del día del reparto, del gran reparto, de la revolución, de la transformación social, y eso había que desactivarlo también. Estamos hablando de los idearios obreros, tanto de inspiración anarquista como socialista, que venían desde el siglo XIX, y fijaros que incluso tú has citado a Martínez Alier. Él hizo un magnífico libro en los años 60, en la campiña cordobesa, La estabilidad del latifundismo, y estuvo estudiando con los jornaleros cómo todavía el concepto de reforma agraria para ellos era sinónimo de la aspiración de libertad y de la aspiración de felicidad. Y cuando llega, porque aquí es donde quiero ir, cuando llega la autonomía en Andalucía, que el grito de guerra andaluz sobre todo era tierra, trabajo y libertad, eso se gritaba en las manifestaciones del 4 de diciembre masivas, cuando gana el PSOE, acordaros de Manaute, consejero de Agricultura, que hace una reforma agraria, que si nosotros gritábamos en las manifestaciones, Borbolla, Manaute, con tu reforma agraria no se expropia ni un tomate, pues Andalucía se llena de letreros en mogollón de comarcas que pone comarca de reforma agraria, Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Es una manera de desactivar, porque esto es una idea además de Isidoro Moreno, del antropólogo, que yo creo que es genial. Si le preguntamos a la mayoría de los andaluces de qué en pie cojean, no le pregunta a qué votan, porque si dice yo voto al PP, dice este es de derecha, yo voto a izquierda y este es de izquierda. Pregúntale qué piensan de la reforma agraria, si están a favor de los repartos. La mayoría de los andaluces, estén en un voto a uno u otro, te dicen que están a favor, porque la mayoría de la gente piensa que esas tierras concentradas, esos enormes latifundios como los que nos mostró el otro día Cayetano de Alba, es una aberración que una persona tenga esa cantidad de latifundios con 2 o 3 personas para su cortijo de caza, ¿no?